Así, después de esa hermosa propuesta, el tan esperado día, y después de tantas cosas y de tantas aventuras y de tantos problemas, había llegado. Una boda muy famosa. Todos los nobles querían asistir. Los niños del orfanato estaban aquí, viendo todo alrededor y viendo al esposo de la máscara de tigre. Pues dicen que es muy bueno con la espada, pero también es un poco malvado. Pero estos inocentes niños empezaron a verle el lado bueno. Un hombre así era la única que podía casarse con máscara de tigre, mientras el niño que ayudaba en el jardín se estaba peleando con Silvia. Pues estaba nervioso, era la primera vez que había hecho un ramo. Tenía miedo de que saliera mal o se viera feo. Y le echaba la culpa a Silvia, pues siempre le dijo que le enseñara, pero Silvia siempre decía que estaba enferma. Pero Silvia le dijo que no estaba fingiendo, de verdad estaba enferma. Pero de todas formas se vio tan contento cuando lo hacía, porque tenía dudas y miedo ahorita. Pero Silvia lo consolaba. No había por qué tener miedo. Son las flores que él cuidó para la duquesa cuando estaba dormida. Y claro que Ripley iba a estar conmovida con el ramo. Pero lo que le llamó la atención fue unos pétalos que iban cayendo, porque justo empezaba la ceremonia. Llegaba la pequeña princesita tirando pétalos, anunciado la entrada de Ripley y Ceronis, que claramente estaban demasiado felices por esta boda. Silvia y Ripley se veían por primera vez, aunque ella fue la única que lo vio con su vestido. Pero aún así estaban tan contentos de que este suceso, tan inesperado y tan lejos de que llegara, por fin está pasando. Así ella agradecía por este hermoso ramo, lo que le ponía tan contento. Y en su caminata veían a todas las personas que los habían hecho felices, como Ripley viendo a todos los pequeños niños aquí, a sus padres que estaban llorando por ver a su linda hija casarse, a sus amigos Estrella y Light que estaban muy contentos de estar aquí. Pues esta boda era esperada por todos. Cada uno, las personas cercanas a Ripley y a Ceronis, estaban demasiado felices. Después de la tragedia, después de pasar un montón de sucesos, por fin, la unión de estas dos personas había llegado. Algunos llorando, estaban tan felices de que por fin Ripley se convierta en la duquesa oficial. Inesperadamente, Silvia estaba derramando tantas lágrimas, estaba demasiado feliz. Y bueno, al final este pequeño niño la terminó consolando. Así, inmediato empezó. Le preguntaban a Ceroni si estaba dispuesto a amar por la eternidad a su esposa Ripley. Y a Ripley igual. Tomaría de esposo a Ceronis hasta que la muerte los separe. Pero el padre no pudo ni terminar la oración de que podía besar a la novia cuando estos dos ya se estaban besando, para iniciar la otro tipo de fiesta. Los niños disfrutaban de la carne que Ripley les había dicho. Estrella se esmeraba haciendo malabares, aunque Ceronis le parecía completamente extraño. Pero en una plática de estas dos había salido eso. Pero después de todo estaban tan felices. Pero en un momento fue a buscar a Estrella y a Light, y los encontró lejos de todos. Estrella se había cansado, estaba muy agotada, así que se terminó durmiendo. Pero lo más sorprendente es que no la vio llorar ni una vez. Pero Light le dijo que ella se preparó. Se preparó mentalmente para no llorar, aguantarse y no llorar enfrente de ella. Pero la realidad es que a ella no le importaba si Estrella terminaba llorando, pero ella siempre iba a ser su mejor amiga. Y claro que no le molesta cuando ella llora. Pero Light le hizo el comentario que si sabía que Ceronis lloraba mucho. Pues le contaba que Ceronis lloraba cuando se frustraba y perdía una apuesta. También cuando un perro grande lo perseguía. Y también el día que sus padres fallecieron. Creo que fue la última vez que él lo vio llorando. Y bueno, después cambió. Parecía ser una persona que jamás terminaba derramando una lágrima. Aunque Ripley también consideraba que lloraba mucho. Pues fue muchas las veces que lo vio llorar, aunque todas fueran su culpa. Pero Light seguía hablando de Ceronis. Le parecía muy respetable eso. El duque se endureció. No lloraba. No demostraba sus emociones abiertamente. Se convirtió en el aterrador duque que todos empezaron a tener miedo, y empezó a tomar decisiones con frialdad. Como su amigo le pareció bueno, pues superó todas las tragedias. Era algo raro para él ver esa faceta de Ceronis. Pero todo eso cambió. Después de que conociera a Ripley, se volvió con mucho más emociones. Empezó a equivocarse, empezó a tener sentimientos reales,
empezó a equivocarse, a fallar, a llorar y finalmente colapsó. Y después, finalmente terminó parándose de nuevo y nuevamente rió. Así, Lyle le agradecía a Ripley. Le agradecía por cuidar, por traer a su amigo cuando era un niño, a la persona que siempre le gustó que fuera. Por fin Seronis se permitía tener emociones reales. Y justo parecía enojado, pues le había dicho que iba a descansar y ahora estaba platicando mucho con Light, pareciendo una escena graciosa, porque a pesar de que Light quería mucho a Seronis, enloquecía cuando lo veía hablando con Ripley. Y la verdad, estos dos se iban a su cuarto, pues todo esto fue maravilloso. Estaban las felicitaciones de sus queridos amigos, la risa de los invitados, pues después de superar tantas cosas, llegaba la noche de bodas que todos esperaban. Y finalmente terminaba con el beso de dos personas que se aman demasiado. Y claro que Seronis lo sabía. Este día no quería separarse ni una sola vez de Ripley. Y al final terminó con la persona que siempre soñó. Y así entre susurros y pretendiendo robar su primera noche otra vez, estos dos fingieron que esta era su primera noche y ya no iba a ser tan desastrosa como la primera. Así despertaban de esa tan agitada noche. Seronis observando a su linda esposa despertando, sintiendo una nueva sensación al despertar así juntos. Así que Ripley le pedía que adivinara qué es lo que está pensando en este momento. Seronis estuvo pensando un poco y empezó a pensar que un pan recién horneado, un tocino bien frito, una ensalada, un huevo frito, una taza de café y todo eso servido en la cama, porque ese era su menú favorito. Y Ripley se quedó tan desconcertada. Sí era cierto que eso era su menú favorito, pero eso no es lo que estaba diciendo ahora. Así lo corregía. Sí deseaba ese desayuno, pero no era lo que estaba pensando. Estaba pensando en la hermosa boda el día de ayer. Luego pasó su linda y hermosa noche con el hombre que ama. Y antes de decir la tercera cosa, Seronis la besó. Y finalmente podía tener su mañana más feliz del mundo. Y de esta forma, y derramando tanto amor, estos dos tuvieron acción antes de continuar con su hermoso día. Todo esto porque tenían un viaje preparado, su luna de miel esperada, aunque parecían que estaban sufriendo un poco. El carruaje se movía mucho y el camino parecía que había grietas, pero algo sí se daba cuenta. Seronis se quedaba callado, no había dicho nada desde hace un buen rato. Estaba con la cabeza gacha y sudando frío, lo que se le hizo completamente raro. Seronis casi nunca le daban mareos, y aunque se lo preguntó él negaba, pero sí había algo importante. Ya casi estaban cerca. Ripley la verdad no lo entendía, solo veía árboles y árboles, como para que él se diera cuenta que ya estaban por llegar. Pero no, los dos juntos se asomaban a la ventana y Seronis le explicaba que aquí crece un árbol único, que parecía brillar cada vez que lo sacudía el viento, porque prácticamente este bosque era conocido como el bosque secreto. Pero así después de ese mágico árbol se pudo ver el castillo de Erchen, el lugar donde estos dos iban a vacacionar en su luna de miel. Esto definitivamente la emocionaba demasiado, y de esta forma Ripley se había entretenido en la hermosa vista del castillo, y Seronis había pasado desapercibido su mareo. Pero ante esto el carruaje tuvo un percance que hizo que ellos dos se movieran bruscamente. Pero a Ripley no pudo pasarle nada porque Seronis la terminó protegiendo y esto le daba mucha risa. Era conocido que Ripley tenía mucho aguante y una frente muy dura, así que no tenía nada de qué preocuparse. Pero no, para Seronis esto no era cierto. Tenía que cuidar a su linda esposa, porque podrá ser muy dura esa frente, pero su corazón es muy débil. Y esto la ponía muy feliz, dándose cuenta del hermoso esposo que tenía enfrente y lo locamente que la amaba, siendo un montón de amor, diciéndose tantos cumplidos, porque así iban a disfrutar un montón de cosas. Porque traían por primera vez a Ripley, quien admiraba muy bien el mar. Pues Seronis sabía que ella no había visitado la playa, así que era momento de disfrutar esto. Pero no solo eso,
Él le terminó revelando que la playa es propiedad del duque de Ingrid, así que ahora es su playa también. Y así pues es que la verdad no había captado el poder y el dinero que tenía su esposo. Así también le explicó que la playa estaba cerca, el duque de Erchen también, y el bosque secreto estaba cerca. Así que todo lo que quería podía admirarlo. Pero Ripley le decía que si el bosque secreto también es de su propiedad, a lo que la respuesta fue no, pero también le preguntaba si lo quería. Podía comprárselo. Le decía que todavía no es propiedad de nadie, pero si ella realmente lo deseaba, podía comprarlo. Y así empezó una discusión, pues Ripley simplemente lo decía de broma y literalmente Seronis quería comprar todo lo que Ripley decía que le gustaba. Pero acabó cuando Ripley le mencionó que le dijo que lo más hermoso que puede poseer es un lindo esposo. Calmó la discusión y de paso hizo que se sonrojara, pero también le prometía algo. Todo lo que ella desea podrá ser suyo, así que no dude ni un segundo en que él se lo podrá dar. Pero un grito inesperado fue que llamó su atención e hizo que se congelara, para darse cuenta que mientras ellos estaban peleando y dándose besos, las mucamas estaban aquí escuchando todo y completamente sonrojadas, lo que sí la hizo perder la cabeza. Era tanto su vergüenza por esa escena que hicieron los dos. Lo peor es que se sentía traicionada. Silvia estaba en esta habitación y no había dicho nada. Así que Ripley se había llevado a Seronis, proponiéndole ir a caminar. La verdad, aunque estuviera tan cansada, no podía quedarse aquí. Así fueron a dar ese famoso paseo y Ripley estaba encantada con la vista. Seronis le explicaba todo acerca de este ducado y se sentían tan tranquilos y tan bien. Un simple paseo les provocaba miles de emociones. Pero lo que sí llamaba la atención de Ripley es como el ducado de Richen era tan amable. Permitirles caminar por aquí, cerca de su castillo, agarrar los pasajes secretos con estas maravillosas vistas. Pero un grito los hizo salir de esa tranquilidad. Así los dos fueron corriendo donde se escuchaba. Un niño parecía que se estaba ahogando. Bueno, no parecía, se estaba ahogando. Ripley de inmediato se alteró. Ripley, dispuesta a saltar, fue detenida por Seronis, quien le decía que lo que iba es que él lo iba a rescatar. Ella tenía que quedarse en la orilla, y así lo había hecho. Mientras Ripley atendía a ese pequeño niño, le preguntaba si está bien, pero el pequeño explicaba que trataba de agarrar el remo y por eso cayó. Un pequeño niño que de verdad estaba tan asustado. Se asombró al verla, pues parecía tan joven. Le preguntaba dónde estaban sus padres, pero pareció cambiar totalmente su humor. Pero este niño se puso a la defensiva. Le preguntó que quién era ella, nunca la había visto, y por qué pretendía ser su amiga. Estaba tan enojada por la forma de hablar de este niño. Todavía que lo habían salvado, estaba siendo grosero. Pero bueno, tenía que aguantar porque es un niño, así le explicaba que había venido desde lejos. Incluso lo recordaba, este niño siendo grosero cuando los niños del orfanato la amaban. Y este niño no hacía nada más que enojarse con Ripley. De verdad ya no aguantaba. Y en eso llegaba Seronis viendo toda la situación. Pero Ripley solo se asombró al ver la hermosa vista y sexy que tenía enfrente, sintiendo que se estaba volviendo loca. Porque sí, este guapo ser era su esposo, y esto realmente le fascinaba. Pero la interrumpieron cuando el pequeño le dijo que sí estaba babeando. Y así por fin se hartaba, le daba un codazo y le decía que no estaba diciendo eso y no estaba babeando. Así que le decía que dónde vivía, era momento de dejarlo a casa. Pero estos dos nada más peleaban y peleaban, porque le preguntó dónde vivía para llevarlo a casa, y este niño le dijo que tenía que saber, todo mundo aquí lo conoce. Pero bueno, simplemente agotaba la paciencia de Ripley. Pero Ripley se dio cuenta de algo, alguien más malhumorado que él estaba a punto de aparecer. Porque sí sabía que Seronis no le importaba absolutamente nada, sentía que era capaz de hacerle algo a este niño, así que lo contuvo con todas sus fuerzas. Y bueno, al final le dijo que no le importa quién es ni de dónde viene, que simplemente regresara a casa. Sus padres deben de estar preocupados. Pero él se enfureció por completo y le dijo que son puras tonterías, lo que a ellos los dejó asombrados. Pues él decía que eran tonterías. Sus padres ni siquiera se darán cuenta que se estuvo ahogando, ni siquiera que llegó tan mojado. Es más, aseguraba que él y sus padres estarían tan fascinados que él hubiera muerto en el lago. Pero Ripley le dio una palmada en la cabeza y le dijo que no dijera tonterías,
E incluso ella se sintió tan lastimada por esas ofensivas palabras que él estaba diciendo. Debería de ser más considerado consigo mismo. Pero él solo tomó en cuenta el hecho de que Ripley lo golpeó. Y lo sabía. Debe haberse sentido tan enojado al ser golpeado por una desconocida. Pero cambió la actitud. Simplemente dijo que era la primera mujer que lo golpeaba. Y confesaba abiertamente que se había enamorado de ella. Incluso proponiéndole matrimonio. Una situación completamente extraña. ¿Con un golpe enamoró a la gente? Sintiéndose avergonzada. ¿Cómo es posible que uno de sus pretendientes sea un niño? Pero a él no le importaba. Le mencionaba que no le dijera niño, simplemente podría decirle por su nombre. Pero antes de que pudiera decir su nombre, Seronis apareció completamente enojado y endemoniado, diciéndole que a Ripley no le importa su nombre y ni siquiera se lo preguntó. Y lo tomó por su camisa. Este niño se peleaba, estaba enojado, le decía que no sabe quién es, cómo es posible que él lo esté tratando así. Pero a Seronis no le importaba, para él era un niño grosero y egoísta, que ni siquiera respetaba a sus salvadores. Así que le pedía que regresara a casa y cerrara la boca, porque de verdad está a punto de arrojarlo otra vez al río y que se ahogue ahí. Y bueno, Seronis estalló y Ripley ya ni siquiera sabía cómo calmar la situación. Pero no, antes de irse quería saber cómo se llamaba. Pero Ripley sin dudas no quería decirle. Le aseguraba que era un niño, pero para él no. Y Ripley terminó diciendo que sí, él es un niño. Ella es una señora y le enseñaba el anillo de bodas. Y así se daba cuenta que su primer amor estaba casada. Y para enloquecerlo más, Seronis también levantaba la mano enseñando su anillo, dejando en la oscuridad a este pequeño. Su amada estaba casada y el hombre que amenazó con su vida era su esposo. Y así caía derrotado, para decir que estaba bien y había entendido y salir huyendo de todo, despidiéndose de Ripley como adiós mi amor, dejando a estos dos tan desconcertados. Ripley aún se preocupaba, pero para Seronis ya no importaba. Pero le aseguraba que por esa actitud debería ser el hijo de alguien rico, un comerciante, un noble. Además, por la actitud que actuó por no saber quiénes eran, le hacía caer en cuenta que era posible que era hijo de un noble. No solo eso, esa actitud que tuvo al subirse en ese bote tan arriesgadamente le hace creer que él atentó solo contra su vida. No fue un accidente, él simplemente se aventó de ese barco. Y sí, Ripley se lo pensó. Parecía que tenía la misma actitud que la princesa. Y sin pensarlo le preguntó a Seronis que si también era igual que ese niño. Le dijo que no, de verdad lo había hecho molestar con ese comentario. Pues ella había escuchado que era arrogante de niño. Y él estaba furioso. ¿Quién se había atrevido a decir esas cosas? Así que Ripley le hizo saber que estaba hablando igual que ese niño. Obviamente él ya estaba completamente furioso por escuchar las locuras de Ripley comparándole con ese niño. Así que ella le dijo que tal vez le recordaba un poco a su hijo. Tenía miedo de que fuera así de arrogante, pues la verdad no le agradaba tanto la idea. Pero Seronis se quedó callado pronunciando nuestro hijo. Y con eso todo malestar había pasado. Pensar en el pequeño que saldría de entre ellos dos era la palabra perfecta que él había querido escuchar. Así habían llegado a su habitación. Todo estaba en perfecto estado. Aprovecharon el tiempo que no estaban y trabajaron duramente. Pero Seronis parecía tan extraño. Le dio la vuelta, la dejó sobre la cama y le dijo que hablando de tema de su hijo, preferiría empezar desde ahora. Es la mejor manera de estrenar su primera noche en Arsen. Y aunque todavía no era de noche, esto durará hasta el día siguiente. Pero no, los interrumpieron. Obviamente haciendo que él estuviera de mal humor. Le anunciaban que la duquesa... Pero él simplemente interrumpía, no quería escuchar a nadie. Y les decían, de todas formas, que tenían una invitación. No, es más, tenían invitados del castillo real y deseaban cenar con ellos. Así que no había opción para rechazar esa oferta. Así tuvieron que ir a cenar al ducado. Eran recibidos por ellos, quien los habían esperado desde el primer momento que escucharon que pasarían su luna de miel aquí. Seronis fingía muy bien, actuando con excelente ánimo, agradeciendo la invitación. Pero estos duques estaban tan felices de que ellos tomaran en consideración venir a Archen para su luna de miel.
Lo que Ripley notaba es que la duquesa era tan hermosa. Así siguieron hablando de tantas formalidades. Pero llegaba un invitado que los dejó impactados. Pues llegaba aquí el hijo de estos dos, Christian, de 11 años, que también se quedó sorprendidos al ver a los duques aquí, dándose cuenta que este pequeño era un príncipe. Pero Ceronis lo mencionó, no es la primera vez que conocen a este pequeño. Lo había visto esta tarde en el bosque secreto, enseñando su anillo, junto con su querida esposa. Sorprendidos, pues el bosque secreto era muy inmenso como para que ellos se hubieran encontrado, pero Ripley se sorprendió. Ellos no se dieron cuenta que él estaba a punto de ahogarse, pero así continuó esta escena. Bastante incómoda porque Ripley no parecía entender los temas del que hablaba. Le llamaba la atención ese pequeño. Parecía triste estar en su mundo, y así cuando lo miró, simplemente le sonrió, preguntando por él si se encontraba bien, si no se resfrió, dándole las gracias por preguntar. Se presentaba educadamente, sorprendiéndolo. ¿No era aquel chico arrogante y grosero de antes? Y así cayó en cuenta, muy triste, que Ripley estaba casada. No solo eso, su esposo era el duque más importante. Pero algo gracioso para Ripley es que este pequeño parecía desilusionarse y bebía jugo de naranja como si estuviera tomando licor. Y así continuaba esta cena tan extraña. Y ellos dándole las gracias por estar aquí y deseándole lo mejor en su estancia. Pero así el regreso a casa, Ceronis le venía explicando de dónde era la reina, y explicando un poco, también era parte de su familia, pues la madre de la reina se había casado con un vizconde, y ella también era parte de la familia de Ingrid. Por eso Ripley entendió que ahora serían muy unidas. Aunque Ripley se emocionó por tener otra familia de Ceronis, él dijo que simplemente le consideraba una extraña. Y Ripley se quejaba por su manera fría de ser, pero le decía que era la verdad. Pero para Ceronis esto era la verdad. No eran una familia, eran simplemente desconocidos. Y esto era un mutuo apoyo. El ducado de Ingrid y el ducado de Erchen se llevaban bien. Incluso ellos sabían que simplemente era la unión por lazos de sangre y se acabó. Así que él podía decirse que podían ser utilizados a cara y no había problema. Pero esto lo desilusionó. La cultura de los nobles le parecía un poco rara y fría, pero así seguían hablando de eso. Le parecía que hacían excelente pareja el duque y la reina. Se llevaban tan bien y se veían tan amorosos, pero Ceronis parecía entender otra cosa. Le decía, bueno, eso parece. Pero cuando mencionó a ese niño grosero, se enojó. Pero parecían una familia muy unida y perfecta cuando los vieron. ¿Cómo podía decir ese niño acerca de su madre? Si ella parecía tan gentil, tan hermosa. Imaginando si ellos se van a ver igual en el futuro. Y así, simplemente se quedó callada. Ceronis se le hizo tan extraño y se fue acercando, llamando su nombre. Pero esta había caído rendida ante el sueño. Así que su perfecta luna de miel de Ceronis y su plan de crearle un hijo había fallado. Así, simplemente se acostaron a dormir. Así estaba tan avergonzada pidiéndole disculpas. El día de ayer se quedó tan dormida porque estaba cansada, pero le decía que no le importaba. La vio dormir tan pacíficamente que no pudo despertarla ni tampoco enojarse con ella. Pero sí le decía que hoy, el día de hoy, descansara también, porque esto no se va a quedar así. Porque este día no la va a dejar dormir. Realmente perdía la cabeza. Incluso a Ceronis no le importaba si estaban escuchándolo. Y así continuaron con su tan inspirada luna de miel, caminando, paseando, derramando amor. Incluso ellos mismos paseaban por el lago, admirando a los patos. Ripley encantada de tenerlos cara a cara, pero se horrorizaban en un instante. Todos quedaban en shock porque uno de estos patos le jalaba el cabello a Ripley y había luchado con todas sus fuerzas para separarlos. También iban al pueblo a ver todo. Ripley le llamaba la atención a aquellos juegos que había por ahí. Y también retomaban la misma plática de antes. ¿Por qué el príncipe habrá dicho eso si sus padres parecen tan cariñosos? Ceronis le dijo que podrán ser cariñosos, pero esto no significa que sean buenos padres. Además, algo que tenía que tener en cuenta es que no se puede juzgar por la portada, aún más cuando son de la nobleza. Nunca mostrarán los verdaderos colores extraños. No, de hecho hay que tener en cuenta. El matrimonio de ellos dos es extraño. Hay que tener en cuenta algo. El matrimonio de ellos dos es extraño. Ellos se casaron por amor.
En realidad el matrimonio de los nobles es por intereses, por las cosas que puedan obtener de beneficio. Básicamente esto era una relación de negocios, no de amor. Así que el rey solo tuvo que aguantar, callarse y esperar que el amor creciera. Pero así después de ese juego, Ceroni se había ganado todos los premios. Ripley no podía ser así que los terminó regresando. Así que no tenía mucho que pensar en eso. Mientras ellos dos se amaran, no importaban los demás. Además, a él no le importaba casarse por negocios ni obtener cosas buenas. Él tiene todo lo que puede desear. Tiene incluso al mundo entero en su palma. Y sí, Ripley lo sabía. Solo el duque de Ingrid podía decir esas cosas. Así que por eso fue tan confuso cuando se enamoró de ella. La primera mujer que quedó tan fascinado. Nunca había sentido tanto amor en su vida que fue imposible no volverse loco con ella. Además, jamás había experimentado lo desesperado que se sentía cuando no estaban juntos. Y Ripley lo sabía, ella se sentía de la misma manera. Estaban a punto de darse un beso, pero alguien gritó que si él era el duque de Ingrid. Y antes de que Ceroni se explotara, Ripley simplemente lo apartó. Y al final, Ripley había regresado sola. Pues un hombre con el que Ceroni se estaba haciendo un trato también casualmente estaba aquí. Y utilizó que él estaba aquí para cerrar un trato. Así que por eso había regresado. Pero bueno, cambiando de tema, le preguntaba a Silvia qué es lo que estaba haciendo. Ella le decía que estaba tejiendo un gorrito para un niño. Le preguntaba a quién se lo iba a dar. Y se quedó pensando un momento y le dijo que sí a ella. Y Silvia sentía que realmente le hacía sonrojarse porque estaba haciendo ya cosas de niños. Y Silvia le decía que no tenía que perder el tiempo, pues a partir de ahora va a tejer muchas cositas para niños. ¿No era demasiado pronto para tener un niño? Pero Silvia se le hacía raro, ya habían pasado demasiadas noches, incluso antes del matrimonio. Es tiempo de que ya salga un pequeño, pero Ripley se sentía avergonzada. El día de ayer ni siquiera hicieron nada. Pero así Silvia cambió de tema. Le preguntó si era tan hermosa la reina. Y Ripley le decía que sí, que era tan hermosa, no podía creer lo hermosa que era. Pero lo que la desconcertó es que Silvia habló de un rumor. No entendía cómo el rey fue capaz de dejar esa belleza. No entendía qué es lo que pasaba, cuál rumor. Pero así Silvia confesó que aquí dicen, bueno, no es un rumor, es verdad, que el rey tiene un amante. Y así le contó la historia. El rey amaba a una joven cuando ellos dos eran unos adolescentes. Amaba mucho a la reina, aún seguía viendo a esa mujer, porque la verdad el rey fue obligado a casarse, pues nunca pudo olvidar a esa mujer y hasta el día de hoy sigue siendo su amante. Lo que a Ripley le dejaba tan desconcertada. ¿Cómo tener un amante si tienes una linda mujer? Pero bueno, Silvia le parecía tan descarado. ¿Cómo una mujer podría aceptar cuando la esposa estaba casada con él por la iglesia? Era una falta de respeto tan grande. Lo único bueno para la reina es que tuvo un hijo varón. Así, el rey ya no se pudo separar de ella. Pero la verdad es que esa historia la dejó tan impactada. Hola, hasta aquí vamos a dejar este video y la verdad este es el final de mi primera noche con el duque. Lo que sigue es que voy a subir un video con los extras porque todavía no se libran completamente de esta historia, pues todavía faltan los extras y tiene bastantes extras. Tiene como unos 20 capítulos más extra, así que los próximos que voy a subir es el extra y ya por fin le decimos adiós a esta bonita historia. Uno de mis preferidos, la verdad. Así que me despido. Adiós.